guerreros y guerreras Fénix, espero que estén muy bien. Vamos a hablar de un tema importante. ¿A dónde llevar a mi familiar si tiene un problema de adicciones? ¿Lo llevo a un anexo? ¿Lo llevo a una clínica de rehabilitación? ¿A dónde lo llevo? Bueno, hay muchas opciones. Todo esto tiene que ver mucho con el poder adquisitivo que puedas tener. Si el poder adquisitivo que por el momento tienes es un poquito apretado, lo que puedes hacer es ir a una clínica gratuita o optar por otros medios alternativos de tratamiento. Cuando hablo de medios alternativos, no estoy hablando de que lo lleves a un anexo. Estoy hablando de que lo lleves a lo mejor a algún centro, a alguna casa de mediodía o a lugares en donde den atención gratuita. No necesariamente donde tengan que internar a tu familiar y lo puedan ver por medio de consulta externa. La mayoría de las personas lo primero que piensan cuando tienen un problema con un paciente con alcoholismo o alguna otra adicción es que lo voy a llevar a un anexo. Los anexos se caracterizan por tener esta forma, que son básicamente casas adecuadas. Normalmente son casas pintadas con el logo de AA. Cabe recalcar que AA como tal no reconoce estos sitios que se desconoce como anexos como parte de su tratamiento, como parte de su organización. Simplemente los fundadores de este tipo de lugares son personas que en su momento tuvieron también un problema de adicción y lograron, entre comillas, controlarlo, y creen que como lo pudieron controlar pueden ayudar a otras personas. Como les estaba diciendo, en este tipo de lugares los dueños o directores de estos sitios solamente son personas común y corriente, como puede ser el dueño de la tienda, como puede ser el chico que recoge fierro. Y no es por demeritar ninguno de estos oficios, son muy valiosos. El problema es de que como no tienen una formación profesional dentro del área de la salud, pues piensan que como ellos recibieron golpes, insultos, humillaciones, etcétera, piensan que de la misma forma van a poder ayudar a otras personas con adicciones. Entonces, esta idea general de estigmatizar al paciente con adicciones y que el paciente con adicciones solamente debe de sufrir, pues está equivocada, porque un paciente con adicciones que entra a un anexo, la mayoría de las veces no logra una rehabilitación exitosa y algunos hasta recaen y recaen peor. Si iban consumiendo, por ejemplo, alcohol, ahora salen con consumo de tabaco, cannabis, cocaína, etc. Por el otro lado, una clínica de rehabilitación de las adicciones profesional más o menos se ve así. De esta manera, la clínica de rehabilitación de las adicciones sí tienen cierto valor monetario, y gracias a esto se pueden dar servicios profesionales más puntualizados y especializados para los pacientes o para los internos. En los centros de rehabilitación para las adicciones, ya sean públicos o privados, los pacientes van entrando siempre primero por una valoración médica. En esta valoración médica se ve si el paciente, además de una adicción, tiene algún problema dual, por ejemplo, diabetes, hipertensión, esquizofrenia, etc. Para que el equipo médico y de enfermería puedan darle un seguimiento más completo y más complejo a la vez al paciente y puedan ayudar a su rehabilitación, no nada más desde el punto de vista de la adicción como tal, sino para tener un control de sus hábitos higiénico-dietéticos. En la mayoría de los centros de rehabilitación profesionales se cuenta con nutriólogo para dar una nutrición especializada en este tipo de pacientes. Por otro lado, los anexos, si bien se basan en dar terapia o en dar pláticas basadas en la filosofía de AA, también las clínicas de rehabilitación en adicciones se basan en el modelo Minnesota, que a su vez se basa también en los preceptos y filosofía de AA. Entonces, un anexo no va a tener las instalaciones adecuadas para poder tratar a este tipo de pacientes. De hecho, hay muchos pacientes que han ingresado a los anexos y lamentablemente han perdido la vida porque en un anexo
no se tiene la infraestructura necesaria para atender posibles complicaciones que pueda tener un paciente. Por ejemplo, una encefalopatía, epilepsia, delirios, esquizofrenia, que pueden tener los pacientes con una adicción. Y en una clínica de rehabilitación de las adicciones, generalmente si se cuenta con un carro rojo, con un área de hospitalización, una pequeña área de urgencias, se cuenta con personal médico capacitado, con psiquiatras, con psicólogos, mientras que en el anexo carece de todo este sistema de profesionales de la salud y solamente se encuentran personas que piensan que las letras con sangre se aprenden. Bueno, no estoy diciendo que todos los anexos sean así, la gran mayoría sí. Debe de haber varios que se salven de esto. Los centros de rehabilitación profesionales deben estar avalados por varias instituciones. Por ejemplo, la COFEPRIS, también debe estar avalados por la CONADIC, deben estar avalados también por el propio municipio, deben tener también instalaciones seguras, protocolos, por lo tanto, deben estar avalados y certificados por Protección Civil, deben tener inclusive contratos con empresas de RPBI o de residuos biológicos peligrosos, mientras que el anexo pues lo único que hacen es encerrarte de a 10, 15 personas en un cuarto de 12 metros cuadrados, se la pasan leyendo literatura de AA, tribuna, la famosa tribuna en donde se para alguien en una tribuna y empieza como por media hora, una hora a decir todo lo que le ha pasado en su vida y todos los demás deben escuchar y después dar su opinión. Y se la pasan así horas y horas y horas y horas. Son muy pocos los anexos que además de eso ofrecen actividades físicas. Son muy importantes las actividades físicas. Sin embargo, son pocos los anexos que las ofrecen debido a que piden solamente una cooperación voluntaria, que generalmente ronda desde los 250 pesos a los 500 pesos de manera semanal. Mientras que en una clínica de rehabilitación de las adicciones la atención puede ser totalmente gratuita, aunque son pocos los lugares, o en una clínica privada puede ir precios desde 30 a 40 mil pesos hasta los 300 mil pesos por mes. Tú puedes buscar en YouTube cómo es la dinámica de un anexo, para que veas que no te estoy cuenteando. Muchas veces hay humillaciones, en otros golpes, hay condiciones en las que no se puede tratar bien a las personas. He tenido pacientes que inclusive me dicen que en los anexos los tratan peor que en una cárcel, porque bueno, dicen que han estado en los dos. Mientras que en una clínica de rehabilitación de las adicciones se busca tratar al paciente como un ser humano más integral, complejo, que no nada más es la parte de la adicción, también ven la parte espiritual, la parte física, la parte psicológica. Entonces, en una clínica de rehabilitación de las adicciones profesional jamás debe de haber un golpe o una humillación por parte del personal y entre los usuarios tampoco se permite. Entonces recuerda que la violencia solamente genera más violencia. Así como tratas, te van a tratar. Y no necesariamente a base de golpes, insultos y humillaciones vas a rehabilitarte de las adicciones. Hay que saber cómo, hay que tener buenas estrategias. Hay que ver al paciente de una manera compleja. Recuerda que un paciente, una persona con adicciones, es una persona que está enferma en su red biopsicosocial, en la parte física, en la parte mental y en la parte espiritual inclusive y en la parte social. Entonces, en la clínica deben intervenir un equipo multidisciplinario profesional para dar una atención completa y eficaz al paciente. Cabe aclarar, no importa que vayas a una clínica en la que te cobren 300 mil pesos el mes o un anexo en donde no te cobre nada o una clínica donde tampoco te cobren nada o te cobren 1,000 pesos el mes. Si tú no estás dispuesto o dispuesta a salir adelante y a vencer tu adicción, no importa lo que pagues, vas a recaer muy rápido. Y recuerda también que un internamiento en una clínica de rehabilitación no siempre es la opción para todos. Tampoco no siempre va a ser
la respuesta ante todos los males y mucho menos la cura. En mi experiencia he tenido pacientes que han estado internados en clínicas donde les cobran 220,000 pesos, 250,000, 300,000 pesos al mes y recaen y regresan a los internamientos 2 o 3 veces en el mismo año, inclusive orgullosos de que no es su primer internamiento. No es garantía. La única garantía de que estés bien es de que tú te comprometas con tu programa de rehabilitación. Por supuesto, te voy a dejar un link en la descripción de este video para que te des una idea de los lugares en los que tú puedes acudir de manera gratuita si por el momento no hay mucha economía. Son lugares certificados, al menos en la Ciudad de México. También puedes buscar alguna consulta conmigo, puedes buscar mis redes sociales, las puedes encontrar aquí abajito, Instagram como Doc Odiseo o TikTok como DR Odiseo. Si quieres alguna consulta conmigo vía privada para el tratamiento de las adicciones, medicina regenerativa o antienvejecimiento, escríbeme un mensaje privado en Instagram. Lo que yo te puedo decir es que yo soy el único médico en todo el país que combina la medicina regenerativa y la medicina funcional y antienvejecimiento para el tratamiento de las adicciones. Sin embargo, todos los caminos te llevarán a Roma. Si vas a ir a internarte, procura ir a un lugar profesional, certificado, que tenga un equipo multidisciplinar de salud profesional y, sobre todo, recuerda que en este camino de la rehabilitación no estás solo, no estás sola, pues este camino se va a unir la gente que más te quiera. Te vas a dar cuenta en este camino quién te quiere más, quién está contigo en las buenas y en las malas, pero el objetivo final es encontrar la felicidad. Un abrazo y nos vemos pronto.